Muchos me habréis preguntado ¿qué pasó con Coyote? ¿Alguna historia más con él? ¿Era tan misterioso después de ese primer encuentro? La respuesta es sí, pero tuve mi siguiente misión dentro de 2 meses. 2 meses que se me hicieron extraños. Me despertaba con sudores, muchas veces muy exhausto. A veces tenía visiones o pesadillas, como si fuese un animal salvaje, como si fuese un zorro o un lobo. La respuesta era obvia. Era todo debido al caso anterior, en el encuentro con el hombre lobo, que sí, había podido sobrevivir, y obviamente Kato me dio el antídoto, así que la maldición no la contraje. Pero, y este pero es muy importante, mis sentidos se estaban empezando a agudizar desde el primer momento de haber sido infectado. Así que aunque yo hubiese cortado la transformación, me quedaba con esos beneficios. Si un humano normal escucha algo a 100 metros, yo lo escucho a 150. Si alguien huele algo a 10 metros, yo lo huelo a 15. Todo se había amplificado en mí, no hasta el punto de ser un hombre lobo, o igual que un perro o un gato, pero más que un humano convencional. Habilidades que me serán muy útiles en el futuro. Creedme, me fueron muy útiles en el futuro. Esa alarma, que era realmente desagradable al oído, me hizo latir el corazón con mucha fuerza. La adrenalina empezó a invadir mi cuerpo, ya que detrás de esta chirriosa alarma siempre venía un momento de gran aventura. En esos momentos de juventud me sentía especial, me sentía único, sentía que mi trabajo era mucho más interesante, mucho más entretenido que cualquier otro trabajo del mundo que estuviese mejor pagado, porque yo veía cosas que ninguna otra persona vería en toda su vida. ¡Hey, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¡Rufián! ¿Cómo te atreves a llamar? Te he dicho que desde la última vez no me vuelvas a llamar. Oh, venga, Kato, no te pongas así. Soy tu viejo amigo, Coyote. Tampoco te pongas así. Sabes que la última muerte no fue culpa mía. Tu estudiante tenía que tener más cuidado. Yo se lo advertí en 2 ocasiones. Eso lo dices tú. Siempre que hay un peligro excesivo a tus habilidades sales corriendo. Y cada vez que pasa eso, alguien muere. Fíjate tú. En ese momento, mi pobre estudiante tuvo la mala suerte de estar en medio, pero no te preocupes, no volverá a pasar. Kato, por Dios, no seas tan extremo. Entiendo que la muerte de tu hijo te afectase mucho, pero somos muy buenos amigos. He estado a tu lado en todas las ocasiones de estrés que te han pasado, y sabes que lo siento de corazón. Por favor, tienes que dejar que esa herida sane. Tienes un nuevo estudiante, muy talentoso, que es por lo que yo te estoy llamando ahora. Si quieres, ven con nosotros. Tengo una misión de nivel 3 que él, junto a mí, podemos resolver. Pero ¿sabes qué? Ven con nosotros. Así podrás ver que tu alumno es mucho más capaz de lo que tú crees que es. Siempre los dejas solos para que aprendan a desempeñarse por sí mismos. Pero tú te estás oxidando y tienes que admitirlo. El pelo plateado de Kato, junto a su piel morena, hacían que sus ojos fruncidos se notasen mucho en esa penumbra que había en la sala. Yo entré medio dormido y vi el rostro pensativo de Kato. Kato, que era un hombre de 1,70 m, se notaba abatido. Se notaba que sus años, que habían sido prolongados más allá de la naturaleza humana, estaban empezando a tambalearse. Aún así, respondió a su amigo: «Tú ganas esta vez». ¿Entonces vendrás con nosotros? No, no lo haré. Pero te dejaré que estés un poco más con mi estudiante, quizás en otra ocasión. Kato me hizo un gesto con la mano para que me acercase, me pasó el teléfono con el que la alarma comunicaba y se fue de la habitación. Parecía que estaba profundamente sumido en sus pensamientos. Algo había sido reabierto después de muchos años. «Hola, Coyote, aquí Aurel. ¿En qué te puedo ayudar?» Bueno, parece que el viejo Kato sigue igual de herido. Mira, eso ya lo hablaré yo con él en otro momento. Perdona el espectáculo, ¿vale? Siempre que le llamo pasa eso. La respuesta es sencilla. ¡Misión! Una misión a tu nivel. Vamos a cazar a un licántropo. Entonces, ¿dónde nos reunimos y rastreamos qué tipo de licántropo es? En el lugar de la otra vez, chico. Te llevaré esta vez en mi camioneta. Pero por favor, no me preguntes qué estamos cazando. ¿Recuerdas acaso que yo también me puedo transformar? Sé su olor, sé lo que es. No te preocupes por eso. Después de empacar mis cosas y pedirle a Kato varias herramientas para cazar hombres lobo, donde había no solamente
puntas de virote para la ballesta que tengo, junto a cuchillos y una espada corta, todo hecho de plata para ser efectivo contra el licántropo. En toda esta preparación, Cato estaba muy ausente. Me dio unos inciensos, también unas plantas para ocultar mi olor y también algo de muérdago en caso de que fuese un hombre lobo, para así ser veneno para él. Después de una hora de preparación salí en busca de mi compañero. Él estaba delante de su furgoneta, como siempre sonriendo. Su pelo castaño y sus ojos verdes claro hacían denotar una paz que junto a su rostro bellamente esculpido me transmitían una aura de tranquilidad, una tranquilidad que me será necesaria siempre para cazar. Según Cato, antes de cualquier caza tienes que ser lo más positivo y tranquilo posible. Coyote me transmitía eso. Sabía que ocultaba algo, pero sabía que eso no me afectaba a mí, y él era un profesional, podía notarlo. Hoy toca cazar un hombre felino. Todavía no sé qué tipo de licántropo es, pero puedo decirte, debido a lo que he encontrado sobre él, o es un hombre leopardo o es un hombre lince. No hay más. No tienen tan buen olfato como vendrían a ser los hombres lobo, así que en esa parte estamos más tranquilos. Pero son mucho más ágiles, así que tienes que estar más en la retaguardia. Tienes que estar desde el momento que yo te avise, preparado. El rastreo junto a Coyote no me costó mucho. Entrené bastante en el bosque junto a Cato. Eso probó ser realmente útil en esta ocasión y demostró que cada vez el rastro era más extraño. No entendíamos por qué el rastro estaba haciéndose de manera anómala. El ser no sabía que lo estábamos persiguiendo, pero en vez de marcar como lo suele hacer cualquier felino o hacer sus necesidades, no lo hacía. Empezaba a morder animales, a matarlos sin ningún sentido y dejar los cadáveres ahí. Mataba ciervos, mataba aves y solamente las decapitaba, las desmembraba y no comía nada, no bebía nada. El rastro empezó a las afueras de un pequeño pueblo, a 10 kilómetros de la reunión donde nosotros empezamos a rastrearle. Había sido un día largo, donde lo habíamos rastreado desde las 5 de la tarde del día anterior y ya eran las 7 de madrugada del día siguiente. Todo era realmente extraño, ya que él estaba empezando como a perder las garras. Sus dientes parecían también romperse, ya que encontramos fragmentos de su diente y sabíamos ya qué es lo que era. El olor le fue ya familiar a Coyote. Era un hombre lince. Se notaba que era macho, no solamente por la gran cantidad de marcajes que hizo, sino porque se notaba que era mucho más grande que su versión femenina. Durante el rastreo, Coyote me explicó cuál era el delito de este hombre lince. Me dijo que de repente rompió la regla más importante, que es matar humanos. Empezó a matar humanos sin ningún motivo aparente. En ese momento, la sociedad de cazadores puso precio a su cabeza. Le regañé porque eso era muy importante. ¿Cómo no hemos empezado la caza si ni siquiera hemos investigado al individuo? Le reclamé a Coyote. Ya lo hice. Ningún antecedente, ningún comportamiento violento, solo comía animales. Vivía como cazador cerca del pueblo del que estamos rastreándolo. Ningún incidente, él vivía su vida de manera tranquila, apartada de la sociedad. Pero un día, de repente, le arrancó la garganta a su esposa y la medio devoró. Luego huyó al bosque. Todo esto delante de su hijo, que salió corriendo para avisar a la policía. Su hijo no sabe lo que es y no sabe que su padre era un hombre lince. No teníamos que haber empezado la caza así sin más. Teníamos que haberle preguntado al niño. Teníamos que conseguir más detalles. ¿Y si este ser tiene alguna arma oculta? ¿O y si no es el autor real de esto? ¿No lo has investigado bien, Coyote? Cato en estas situaciones dice que tenemos que mirar todas las piezas del rompecabezas. No te preocupes, sé muy bien cómo se transforman y se convierten y hablan y se comportan en su totalidad los licántropos. Todos son iguales, ya sea un hombre lobo, un hombre tigre, un hombre perro, no importa. Todos ellos, más tarde o temprano, sucumben al hambre. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta edad tengan. Siempre, tarde o temprano, el hambre los vence. Ese hambre por la carne humana. Llevo 30 años cazándolos y créeme, soy especialista en ellos en este punto.
Él me decía eso. Aún así, estaba viendo que el rastro que estábamos siguiendo cada vez era más anómalo. Él intentaba ocultarlo bajo una fachada de comodidad y de que podía manejar la situación, pero yo sabía que a él también le parecía extraño. Aún así, seguimos el rastro un largo rato más. Pasaron varias horas más y ya eran las 12 del mediodía. Lo llegamos a encontrar, lo veíamos desde una ladera, abajo, comiendo un ciervo. En ese momento él se untó algo en el cuerpo para luego transformarse. Me dijo que era una hierba que ocultaba el olor a los licántropos. Me tendió un poco a mí, la cual yo rechacé. Cato me había dado una que era acorde a mi piel y acorde a mi edad. Me dijo que este tipo de cremas son muy importantes que sean hechas a medida. Y así fue lo que escuché y fue lo que hice. Fuimos ladera abajo muy tranquilamente. Lo encontramos todavía comiendo, aunque comía de una manera compulsiva, como si necesitase urgentemente devorar algo. Engullía, ni siquiera masticaba. En ese momento, todas las alertas que aún quedaban por encenderse en mi mente lo hicieron. Aún así, Coyote sacó sus armas y fue a atacarle. Yo preparé rápidamente mi ballesta cargándola con 3 virotes. El ser rápidamente se dio la vuelta y confrontó a Coyote. Tenían la misma altura y tenían la misma agilidad. Ninguno lograba acertar un golpe al otro. Sabía que este combate estaba en mis manos. Yo tenía que desenlazarlo. Tenía que apuntar bien y tenía que disparar. Así lo hice, pero no tuve tanta puntería como la ocasión anterior. Mi flecha no impactó en una zona importante del hombre lince. Y por si fuese poco, al moverse tan vertiginosamente, incluso llegué a rozar a mi compañero en el costado. A él la plata no le hacía nada. Aún así, una herida es una herida, e hizo que se moviese más lento. El hombre lince, sin embargo, para mi sorpresa, no se había ralentizado en ningún momento, pero Coyote se enfadó e hizo gala de sus increíbles artes marciales para decapitar al ser. O eso fue lo que pensó, ya que lo esquivó en el último momento, solamente haciéndole un roce en la garganta. El ser, en ese momento, viendo de dónde había salido el virote, me miró fijamente a los ojos, pero incluso su mirada parecía vacía. Parecía como si él mismo no me estuviese viendo, sino algo dentro de él lo estuviese haciendo en su lugar. Esquivó a Coyote y cargó directamente contra mí. En ese momento yo cogí mi cuchillo y mi espada corta y me preparé para la embestida. Pero no fui tan rápido como mi compañero, y aunque me defendí de una de sus garras con la espada, el cuchillo no fue capaz de protegerme en totalidad. Sí, le corté 3 dedos con el cuchillo, pero los otros 2 me cortaron profundamente el abdomen, chillando de dolor. Coyote no perdió el tiempo y vino por la retaguardia cortándole uno de los brazos, haciendo que el ser solamente estuviese un poco incómodo. Nosotros, viendo esa reacción, nos sorprendimos muchísimo. No había un grito de dolor, no había un sangrado profundo. Esto era realmente anómalo. Y en ese momento, el ser simplemente se alejó y se puso de rodillas. En ese momento, después de unos grandes espasmos, algo le salió de la espalda. Algo rompió su caja torácica y salió como una mariposa saliendo de su capullo. Lo que había salido era leñoso, pequeño e igual de ágil o incluso más que el hombre lince. Coyote se había quedado impactado con la escena, con lo visceral, desagradable e incómodo que era. El ser ni siquiera intentó embestirnos, simplemente se dio la vuelta y se internó en el bosque. Era consciente seguro que no podíamos perseguirlo de la misma manera. Yo estaba herido y necesitaba un tratamiento inmediato, ya que estaba cortado de gran gravedad y estaba sangrando muy rápido. Coyote se había dado cuenta de eso y decidió ceder la búsqueda. Ya lo cazaríamos en otro momento, después de investigar primero qué es lo que era. Si lo hubiésemos perseguido ahora, lo siento, Aurel, pero seguramente moriríamos. Eso es un Leshen y tenemos que prepararnos bien para cazarlo.